la diputada Nancy González Ulloa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Bienvenidos, es un gusto tenerlos, que nos aporten las experiencias y cómo podemos mejorar una propuesta en materia de seguridad nacional. En las visitas que hemos tenido ha sido reiterada la preocupación, la afectación a los derechos humanos, de cómo puede ser posible que las Fuerzas Armadas estén en las calles y cómo han afectado actualmente a la ciudadanía. Yo creo, la propuesta que nos comentaba el licenciado Alejandro, de cuando dice que el presidente de la República no puede tener todas las facultades en cuestión de seguridad nacional. En este caso, la prioridad o la intención de una reforma es, porque de acuerdo a la modificación constitucional, donde ya no se conceptualizaba lo que es seguridad interior y de acuerdo a los acontecimientos que tenemos actualmente, se necesita conceptualizar qué es seguridad interior para que todos sepamos de manera jurídica en qué momento puede afectar las Fuerzas Armadas la seguridad interior. Yo considero de manera muy personal, en este caso las Fuerzas Armadas están involucradas porque hay un fin mayor a lo que es derechos humanos con la conceptualización que usted nos estaba comentando. En este caso, todo es muy claro en la propuesta que nos maneja, que es coadyuvante lo que es el Ejecutivo, lo que es gobiernos municipales y lo que es gobiernos estatales. No es solamente una facultad del Ejecutivo lo que es seguridad interior. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo podemos, o para ustedes, qué sería salvaguardar los derechos humanos cuando hay una afectación en seguridad nacional? ¿Cómo podrían ustedes aportar a nuestra propuesta que podamos salvaguardar actualmente una seguridad, en una seguridad de los derechos humanos, si está afectada la seguridad nacional? ¿Quiénes quieren participar? El licenciado Smith Vázquez y luego la doctora, la maestra Moscoa y luego el secretario técnico. Ya se animaron los de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Adelante, licenciado Smith. Gracias, diputada. Mire usted, en tratándose de la seguridad nacional y en una de sus divisiones, la seguridad interior, como entiendo, plantea la minuta y en su caso el dictamen, tampoco define en qué momentos, dice, bueno, ya lo de cuando sobrepase las capacidades de las fuerzas públicas, estatales o municipales, le solicitarán, pero nunca dice, en tratándose de delincuencia organizada, por ejemplo, no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Pues quizá porque si lo dijera, estaríamos tratando temas de seguridad pública, y no lo dice. ¿Por qué? Debiera decirlo. Sí, seguridad interior, ¿cuándo? Específicamente, habría que revisarlo. Creo que una ley tan delicada con la afectación al bienestar general debe ser muy específica. ¿Cómo se puede garantizar o salvaguardar el interés nacional? Bueno, hay que ampliar la visión a una visión bélica, en donde solamente la Fuerza Armada permanente puede actuar, a aspectos en donde, sin lugar a dudas, múltiples dependencias, organismos, organizaciones, actúan de manera preventiva, actúan de manera coordinada ante situaciones que pueden afectar la seguridad nacional, que si no lo dicen, nosotros lo decimos. Pobreza extrema afecta sin lugar a dudas la seguridad nacional. El tema de la dependencia tecnológica es un tema de riesgo altísimo. Miren, les pongo un ejemplo, la seguridad energética. Se habla de que el petróleo en breve, es una discusión que estuvo el Congreso hace algún tiempo, están versados en el tema. Hay un pico del petróleo, el petróleo viene en un descenso, eso no es un tema de seguridad nacional. ¿Por qué tendría que intervenir la Fuerza Armada permanente para prever que se acaben las reservas? No hay forma. Tiene que tenerse una visión mucho más amplia de la seguridad nacional. El uso y el aprovechamiento de las energías renovables, como la energía solar, no se está previendo. ¿Cómo pudiera entonces el ejército actuar sobre esa materia? Necesariamente tenemos que expandir la visión. Si uno de los aspectos estratégicos y altamente importantes para el desarrollo nacional y el bienestar de todos los ciudadanos es la energía,
¿no debiera ser un tema también de previsión y seguridad nacional? Yo creo que sí. Gracias. Gracias, licenciado Smith. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra a la maestra Laura Moscoa, de la Confederación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales en Derechos Humanos y Desarrollo. Le agradezco la palabra. Yo creo que en términos democráticos nosotros debemos considerar cuál es el papel específico que está teniendo y que tiene las Fuerzas Armadas de México. Es muy independiente la labor de la Fuerza Armada a la labor de la policía. Están entrenados y están capacitados de manera diferente y desafortunadamente no se les está dando un marco legal de actuación, ¿sí? En ese sentido yo pienso que de alguna manera también nosotros como ciudadanos tenemos esa desconfianza ante la institución. Yo quisiera saber por qué en situaciones, por ejemplo, como en el estado de Tamaulipas, donde en determinado momento ya tenemos situaciones graves de desplazados, cerca de 200, 300, prácticamente campos, ¿no? Ese es un tema ya de seguridad en el cual, pues de alguna manera no se ha manifestado una acción ni ejecutiva ni legislativa en razón de una crisis ya poblacional. Entonces, ahí nos encontramos precisamente ante esta verdadera poca coordinación para saber en qué momento debe actuar uno y debe actuar otro. Nosotros comprendemos como ciudadanos que un ejército en determinado momento corresponde y va a responder a una orden, pero una orden ejercida por un proceso obviamente de carácter castrense. No es lo mismo una policía que en determinado momento, como lo está dictando la propia ley de seguridad, por ejemplo estatal, debe responder principalmente a sus acciones de carácter policíaco y que no existe tampoco una coordinación entre ellos. Entonces, en ese sentido, pues sí, de alguna manera nosotros deberíamos considerar que para darles garantías a los dos elementos que estarían interviniendo en nuestra propia seguridad, debería existir un orden, obviamente, de carácter distintivo, ¿no? Y propio. Gracias, maestra Moscoa. Ahora le damos el uso de la palabra al licenciado Hidalgo, al secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Morelos. Muchas gracias, con su venia, señor presidente, diputadas, diputados. Seré muy breve. Un aspecto que valorábamos ayer es en un aspecto más bien coloquial. Decíamos que si el consciente es la arena del mar, la playa, que el subconsciente probablemente sea todo el océano. Y el artículo 5º transitorio de la ley impele al Congreso de la Unión a emitir la ley para el uso legítimo de la fuerza, lo cual desde luego celebramos, porque es una forma de armonizar en los instrumentos internacionales, en este caso la Declaración de Principios Fundamentales para el Empleo de la Fuerza y el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, uno de observancia obligatoria en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, el otro como una declaración de principios, por ende una actitud más que una obligación, tiene en su espíritu, apelando a Montesquieu, esencialmente a regular o tiende esencialmente a regular a los cuerpos policíacos, no así a los de seguridad nacional. A nosotros nos parece que el subconsciente nos pudo dar una perspectiva de que básicamente ya se está reglamentando para tareas policiales de manera permanente, aunque sea en los casos específicos y con el procedimiento que celebramos en algunos aspectos de la ley, dado que ya se reconoce el contexto de la nueva cultura que se pretende consolidar con la reforma a los en materia de derechos humanos, también nos parece que está legitimando al empleo y uso de la fuerza de algo que constitucionalmente le corresponde, de acuerdo al artículo 21, a los cuerpos policíacos. Es decir,
a los cuerpos de seguridad pública, con sus dos vertientes, preventiva y correctiva. No así al tema de la seguridad nacional y quién en su momento, concurrentemente, coadyuvantemente, pero de manera material, le corresponde a las Fuerzas Armadas. Celebramos, insisto, en nuestra argumentación de ayer, que se considere un instrumento internacional que además ya resulta obligatorio en observancia para hacerlo armónico y concordante, ciertamente, pero también tenemos que alertar de que esto debiera ser, en principio, para efectos de como está ya en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quedarse en ese lugar. No que no acotemos en los casos en que aplique la seguridad nacional, como debe de estar ya y está en el tema de la seguridad pública, en su coordinación en el sistema, federación, estado, municipio. Entonces esa es la observación que hacemos, es como una forma ya de decir, vas a aplicar la fuerza a partir de estos códigos de conducta, perfecto, qué bueno, a partir de estos principios, perfecto, qué bueno, pero ya en funciones propiamente policíacas. ¿Es cuánto?